Saludos coleccionistas, bienvenidos a otro vídeo de Legends Team Up. Otro vídeo de listas de esos que me gusta a mí hacer. Y en este caso, como han visto por el título, voy a hablar de 10 figuras que Hasbro rehizo en su día, 10 remakes de figuras Marvel Legends que en mi opinión no estuvieron a la altura de lo que deberían haber sido. Condiciones para este pequeño juego. Hablamos de figuras que han sido rehechas en épocas modernas, de figuras que también fueron, entre comillas, hechas en épocas modernas. Estoy hablando de la época un poco del retorno de la Marvel Legends, 2012 por ahí, en adelante. Figuras que a partir de 2012 tuvimos y posteriormente volvimos a tener, hecho siempre por Hasbro en este caso, ¿vale? Esa es la condición para hablar de estos remakes. Otra condición, no hablo de repintados, no es un saco una figura y las vuelvo a sacar 2 años después con algún cambio de color, pero sigue siendo la misma figura, el mismo molde, que le añadí un accesorio. No, hablo de intentos realmente de actualización tecnológica, por así decirlo, ¿vale? Que digas, vamos a otro molde, vamos a añadir estas cosas que antes en su día no teníamos, ahora sí tenemos este tipo de piezas. Creo que me estoy explicando, ¿no? Antes teníamos pins, ahora no, pues vamos a utilizarlas sin pins, ¿no? Pues cosas que se note realmente un update, ¿vale? No es un repintado, hay cambios o 100% de la figura o 80%, ¿no? Que a lo mejor deja una pieza, pero el resto del cuerpo es nuevo, ¿no? ¿Vale? O sea, remakes intencionados, no repintados, ¿vale? Esas serían las condiciones. Moderno y remake per se. Así que bueno, hecho esta pequeña aclaración, creo que estamos preparados para ver estos 10 personajes que te traigo, que creo que no salieron todo lo bien que deberían haber salido en el segundo intento de Hasbro. Empecemos hablando de El Vigía, Sentry. Tuvo una figura en el retorno de las Marvel Legends con un cuerpo... Madre mía, el famoso conocido como cuerpo de Hyperion, aunque si no recuerdo mal, Sentry era la versión alternativa, teníamos Hyperion o a Sentry, ¿no? A Vigía, con el mismo molde. O sea, que realmente fueron los dos que debutaron ese cuerpo con ese pecho palomo del que tanto hemos hablado ya en varios vídeos, que era nefasto. Y hace unos años Hasbro tuvo a bien darnos una nueva figura del Vigía. Mejor, sí, mejor que la anterior, oye, cuidado, era mejor. Pero a mí me decepcionó en tanto en cuanto, primero, el molde que cogieron no está mal, pero no sé, comparado con el otro que era más voluminoso, más grande, este no es tan grande. Y luego, además, tiene una cosa que es que estamos ya en tiempos modernos en los cuales ya Hasbro hacía figuras sin pins, y esta figura, pues tiene pins. Y es que eso me repatea muchísimo, cuando ya me has dado figuras superiores, figuras mejores, que aún así vuelvas y me des figuras que están años por detrás, me da muchísima rabia. Es como, pues si sé que puedes hacerlo mejor, ¿por qué me lo haces mal, maldita sea? Y esto lo vamos a ver mucho durante este vídeo, un poco lo que voy a criticar en este vídeo. Cuando Hasbro quiere hacer remakes actualizando tecnológicamente las figuras sin llegar al punto al que pueden actualizarlo realmente. Y es lo que pasaba con este Vigía, al que para más Henry además dijeron, Antídoto no tiene manos alternativas, le vamos a dar manos alternativas. Tenemos sus puñitos y su mano de gatillos, porque al Vigía le encanta disparar, ¿verdad? Un tío con el poder de 1 millón de soles necesita unas pistolas que obviamente no vienen incluidas, solo las manos de gatillo. ¿Por qué? ¿Por qué le pones al Vigía unas manos de gatillo? Es una cosa que a día de hoy sigo sin explicármelo y me repatea lo más grande. Hablemos de una también que me duele bastante. Y aquí, a ver, igual es un poco problemático y habrá quien diga que no está mal, y lo entenderé, pero a mí me duele bastante la figura del Spider-Man simbionte de Secret Wars, ¿no? De esa wave especial de las guerras secretas, porque es una figura que sí que está actualizada tecnológicamente, no tiene pins, pero me da muchísima rabia el molde que cogieron. No entiendo que utilices el molde adolescente, un molde que creaste para una figura de Peter Parker con 15 años y que 20 años después en la historia de Spider-Man le sigas utilizando ese mismo molde para cuando está en las guerras secretas, no en Battleworld. Habíamos tenido una figura guapísima del Spider-Man simbionte en el empaquetado retro años atrás, que es verdad que utilizaba el molde pues, del Spider-Man retro que tenía pins. Es verdad que el traje negro pues no se nota tampoco mucho. El caso es que para mí un update de esa figura hubiera sido utilizar tal cual esa figura con el molde nuevo del de Renueva tus votos, sin pins, con articulación en los dedos de los pies, fantástico. Pero en lugar de eso, Hasbro dijo, no, vamos a utilizar un molde distinto, un molde más chiquitito. Y es que a mí eso me repatea muchísimo, porque para mí ese molde no es adecuado para un Spider-Man simbionte, en absoluto. Por eso me parece que es un remake que, si bien los Spider-Man de traje negro siempre venden bien,
creo que no es el remake que tienes que haber hecho. Si vas a hacer un remake de la figura, házmela bien, actualízamelo sin pins, méteme la articulación extra de los pies y méteme alguna cabeza alternativa o lo que sea para darle un plus. Pero que me metas un molde nuevo que no me encaja, Hasbro, me parece completamente un intento fallido. Sigamos hablando de simbiontes, en este caso de Toxina, de Toxin. Tuvimos también una figura hace muchos años que utilizaba también el mismo molde que Hyperion de base, con ese pecho tan absurdamente desproporcionado y que no era muy buena. Y años después Hasbro dijo, pues vamos a sacar una figura rollo deluxe con el molde del monstruo veneno que sacaron en un buff. Vamos a hacer una figura exageradamente grande de Toxina. Está guay que hagas una actualización de Toxina, porque al final esa figura, pues eso, deja un poco que desear el molde original. Pero es que te pasaste 4 pueblos yendo a ese pedazo de bicharraco. O sea, no necesitabas una versión deluxe tan grande de Toxina para el personaje. Podías haber actualizado un molde grande como el de Veneno, pero no hacía falta que te fueras al deluxe, o sea, el Veneno normal, el del 60 aniversario. Entonces me pareció una idea de olla exageradamente loca, pero no hacía falta una Toxina tan grande. Me parece que fue un remake que no supieron hacer bien. Y de simbiontes a antisimbiontes. Aquí voy a meter 2 figuras en una, ¿vale? Pues no quiero tampoco perder un puesto, que básicamente son la misma figura casi. Y estoy hablando de los agentes veneno y antiveneno realmente. Seguimos hablando de simbiontes y de antisimbiontes. El caso es que tuvimos 2 figuras, o sea, una figura de cada uno de estos agentes en su día, con el mismo molde. Y luego tuvimos otras 2 figuras con un molde nuevo que también compartido. En el caso del agente veneno, es decir, el traje negro, ¿qué es lo que nos pasaba? Que la nueva figura perdía, o sea, era un upgrade respecto al anterior tenía un molde súper desfasado. La nueva pues era un molde nuevo, sin pins, hecho solo para esta figura, pero para mí que la base, el contorno, la silueta de la figura no era el agente veneno que debería ser. El otro era más corpulento y me parecía mejor, más acertado con respecto a cómo se ilustra en los cómics. Esta nueva versión no tan grande, mientras que a nivel figura está mejor hecho, me parece que capturaba peor la silueta del personaje. Y además estaba el otro problema, que era que la versión original nos venía con esos tentáculos que se ponían en la espalda, que molaban muchísimo. Esos tentáculos que además les podías poner un montón de pistolas y de armas en los tentáculos disparando como se ve en los cómics. Y eso me parecía flipante. Y eso lo perdimos completamente en el remake. No había tentáculos, no había tantas armas tampoco. Pero el hecho de que no tuviéramos los tentáculos me pareció una bajona increíble. Y luego tuvimos la versión del agente antiveneno. ¿Qué pasó con este remake? Que obviamente utiliza el mismo molde que la versión nueva del agente veneno. Pero aquí dijeron, oye, aquí sí que le vamos a meter los tentáculos. Estupendo. Porque no lo hiciste en el anterior, maldita sea. Lo has hecho para este y no para el anterior que salió un año antes. ¡Ay! Que te hubiera costado esperar un poco y meterlos en el otro. Pues muchísima rabia. Pero bueno, nos dieron los tentáculos. Pero aún así esa figura tampoco fue un remake a la altura. ¿Por qué? Porque nos metieron pistolas de color azul con disparo en verde fosforito, que no tiene ningún maldito sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Hicieran eso. Y luego además está mal hecho en cuanto a la pintura. La pintura de los ojos es errada. Los ojos deberían ser toda una misma masa, no tener un contorno con el interior en blanco. O sea, es que no estaba bien hecho. Fue un remake que hacía falta, sí, pero hacía falta que lo hicieran bien en los 2 casos. Y yo creo que los 2, por un motivo o por otro, se quedaron a medias. Volvamos a hablar de la wave de Secret Wars, pero ahora la wave nueva, donde tenemos el personaje del hombre absorbente. Un repintado, del que ya habló Dani también en su vídeo de repintados cutres. Un repintado que no está a la altura. Tuvimos hace muchos años un buff que está bastante chulo. Era grande, era corpulento, tenía partes intercambiables. Muy guay. A nivel de articulación, mejorable. Sí, por supuesto, estamos hablando de una figura de 2015 o 2016. Por supuesto que era mejorable. Pero no así. Aquí han cogido cosas que ya tenían, las han pintado para el hombre absorbente y a correr. No le han puesto ni un solo ejemplo de manifestación de poderes. O sea, el hombre inabsorbente. O sea, no tiene nada, ni una mano alternativa o un brazo que refleje sus superpoderes. O sea, me parece una cosa que dices tú, pero vale, pues un señor si me desnudo con una bola encadenada. Pues muy bien, fantástico, Hasbro, excelente trabajo. Hombre, no, así no se hacen los remakes. Si me haces un remake, házmelo bien. O sea, hombre, si no te vas a currar un molde nuevo, pues no lo han hecho. Por lo menos cúrrate unos accesorios que manifiesten su superpoder, yo qué sé. Pero no me hagas esta cutre.
Y hablando de cutres, tenemos también la figura del Iron Patriot. Esa figura que salió en un pack de 3, que encima ya fue un poquito difícil y caro de conseguir. La versión original de Iron Patriot la tuvimos en el 2013, creo, en unas waves de la wave de la película de Iron Man 3. Y era una figura que no estaba mal en 2013, pero verdad que era muy chiquitita. Era un repintado de la armadura Extremis, que había salido también. Y para mí la armadura Extremis aquella estaba guay, pero era muy pequeña, no estaba realmente a una escala acertada con respecto a las Legends. Y el Iron Patriot aquel, pues pasaba lo mismo. Además de que obviamente no tenía manos intercambiables ni nada, porque en aquella época no pasaba eso. Y el caso es que el remake que hicieron era en parte un repintado de la armadura Extremis moderna y tenía partes nuevas, lo cual estaba guay. Pero es que luego la calidad era muy cutre. La pintura no estaba muy bien hecha. Tenía problemas de articulación en el torso, también tenía problemas con las hombreras que se caen. Entonces me pareció una cosa que se quedó como un poco... Joder, me estás haciendo un remake que parece que te lo has currado, pero me lo estás poniendo difícil y caro de conseguir, y luego el control de calidad es pésimo. Y viene con una cabeza de Norman Osborn sin el casco, que es un repintado, una que ya tuvimos con el Duende Verde, y es que esa cabeza se queda pequeña. Estaría muy bien para poner un traje de tela, de 2 piezas, pero no un traje de Iron Man. En el traje de Iron Man queda una cabeza muy pequeña, con lo cual es un remake que para mí no llega a ser que digas tú, ahora sí tenemos la figura de Iron Patriot que nos merecemos. No, te sigues quedando un poquito a medias, bro. Otra figura también muy reciente ha sido la de Hulk roja, la Red She-Hulk, que esta figura nueva no está mal. Es verdad que la que teníamos anterior, pues bueno, estaba muy, muy desactualizada, eso es verdad. Y la nueva, bueno, es verdad que también tiene otro traje. Y el caso es que a mí me parece que la nueva no cumple del todo con la estética de los cómics. Han intentado utilizar un molde que ya tenían hecho de Hulk. Y ese molde en su día me gustó bastante, estaba bastante chulo. La figura de Hulk aquella, la gris y luego el repintado verde, me parece que estaban muy guapas. Y ahora lo han utilizado otra vez y me decepciona un poco. Porque eso, al intentar reciclar, no has hecho los cambios necesarios para ajustarte visualmente a cómo se ve en el cómic. Y lo mismo que te pido, ya que me vas a utilizar un molde utilizado, o sea, reciclado, actualízamelo un poquito aunque sea, ponme unos brazos nuevos con la doble articulación de codo, porque aquel tenía la articulación simple. Pues ya puesto, pues oye, pues ponme la doble en esta figura, ¿no? No sé, que te cuesta actualizarlo lo más mínimo, ya que no te vas a currar un esculpido nuevo. Pero es que tampoco. Entonces, ¿está guapa la nueva figura? Sí, está guapa, o sea, todavía no la tengo, pero tiene buena pinta. Pero me parece que lo mínimo que podemos hacer, cuando necesite la anterior figura, que sea 2012, 2013, 2011, más de 10 años de figura, más de 10 años. Me vas a actualizar el personaje por fin, más de 10 años después. Lo mínimo que puedes hacer es actualizármelo con toda la tecnología que tienes a día de hoy. Y que me sigas metiendo, pues eso, brazos con una articulación simple, las piernas, no sé si tenían pins también aquellas. Pues chico, es bastante decepcionante. Bastante decepcionante porque claramente no estás poniendo todo lo mismo que deberías ponerle en un personaje que nos debe un remake desde hace más de 10 años. Y eso es lo que me duele, por muy chula que pueda luego ser la figura. Me parece que es chula, pero no todo lo chulo que debería ser. Algo así también nos pasó con la figura de Madame Hydra. También salió en el retorno de las Marvel Legends, una figura también, pues eso, muy de aquella época, con la articulación de abono en las piernas y demás. Bueno, lo que había en aquel momento. Y cuando por fin hicieron un update, de repente nos encontramos con un update que sigue teniendo piernas con pines y articulación simple en los brazos. Todo mal, Pero hombre, que ya de aquella ya tenías el molde de Shrek, ya tenías la articulación doble de los brazos, los codos, tenías articulación muy, también en los hombros, tenías también la figura sin pines. Quiero decir, ya tenías todo eso y solo tienes que pintar, no tienes ni que esculpir nada nuevo. Y aún así nos utilizas un molde viejo, pines en las rodillas, articulación simple en los brazos. Pero hombre, que hacía 10 años que no dabas a Madame Hydra, que anterior era un desfase lo malo que era la articulación, y cuando por fin lo puedes actualizar me sigues racaneando utilizando moldes desfasados. Me parece que eso no es un remake a la altura. Y luego a nivel accesorio, lo básico, una pistolita y un par de manos intercambiables. O sea, no te volviste loco para nada te lo quisiste currar, y eso me duele bastante.
Pero más me duele el S-Block del que voy a hablar ahora, porque para mí es el más clamoroso. La figura de Spider-Man de Miles Morales, aquella que venía en la wave del minicómic. Ay, hay tantas cosas mal con esta figura. O sea, por fin hacían un remake de Miles Morales, que es un personaje con mucho peso, muy querido, muy reconocido, que merece siempre tener figuras disponibles. Y que la versión anterior, bueno, no estuvo mal, aquella en 2016 creo que fue, o 2017, no fue para nada mala figura, pero mejorable por supuesto. Y aquí Hasbro es que fue un quiero y no puedo, es como me voy a currar cosas, pero no bien. Se curraron, ahora ya no tiene pines, guay. Se curraron un sistema de articulación de las piernas nuevo para que tenga más articulación, guay. Pero es que luego el sistema es horrible visualmente, lo que le provoca en las caderas es completamente nefasto. O sea, la silueta que le queda no hay por dónde cogerla. La cabeza con los ojos como chiquitos no tienen sentido, deberían ser ojos grandes, que es como se dibuja siempre a Miles, como lo creó Sara Pichelli, con ojos grandes a lo Mark Bagley. Pues no. Hasbro dijeron, vamos a poner los ojos pequeños porque nos da la gana. O sea, me estás haciendo un remake que no está siendo justo con el personaje. Manos alternativas escasas, porque me lo metes en una wave de minicómic y me tienes que sacrificar manos para que sujete, para poner una mano, sujetar un cómic, con lo cual me estás quitando de darme manos alternativas que incluso reflejen su poder de picadura de veneno. Entonces me parece una figura que es que está mal a tantos niveles. La cabeza alternativa sin máscara, nefasta también. Me parece un remake que es como muy necesario, en el que Hasbro parecía que se lo curraba y fue un quiero y no puedo absolutamente. Y bueno, vamos a intentar acabar una nota más negativa hablando de una figura que tuvo un remake muy malo y otro después mejor. Voy a hablar de Crossbones. Tuvimos figura de Crossbones, parte de un pack de los Thunderbolts, imposible de conseguir, y una figura, un molde también muy desfasado, que hacía falta una actualización de personajes clarísimamente. ¿Qué pasa? En la wave de la película de la Viuda Negra tuvimos una nueva figura que utilizaba el molde de Hyperion, que ya hemos hablado de él en este vídeo. Un molde viejísimo, nunca fue bueno, desproporcionado, y que decidieron utilizar para la figura de Crossbones, que a mí me parece que, bueno, la figura al final era pintar sobre ese molde. Es verdad que pusieron dos juegos distintos de pistolas que estaban guays. No tenía manos alternativas, solo la mano de disparar, si no recuerdo mal, y ya está. Al final era un repintado muy sencillo para ellos, para darnos una figura que hacía falta tener, porque la otra era imposible, ¿no? Pero me pareció que ese remake, para ser 2020-2021 cuando salió, no estaba para nada a la altura. O sea, en 2020, si éramos utilizando el molde de Hyperion, era un poco de locos, era deleznable. Lo bueno es que luego tuvimos un remake el año pasado mucho mejor. Era otro look, un look más moderno, más grounded, por así decirlo, más realista, con su chaleco y demás. Pero esa figura estaba bastante guapa, a mí me gustó mucho. Pero eso, de esta no es la que quiero hablar, sino la versión, el remake anterior, que hemos tenido dos. Y el anterior, eso, para mí fue también un fail absoluto. Vamos, y como estos 10 casos, otros tantos más que seguro que también se te ocurren a ti. Así que también ponos tu listita personal de qué remakes crees que también que fueron una decepción absoluta. Y también incluso qué remakes te gustaría ver. Oye, siempre nos gusta hablar con ustedes, ya lo saben. Intentamos siempre responder a los mensajes en la medida de lo posible. Así que bueno, ya si nos ponen un comentario fantástico, si nos dan like al vídeo, mejor todavía. Y si se suscriben ya, chef kiss para ustedes. Y bueno, más allá de todo esto, para mí lo importante es que estén atentas y que estén atentos para darle al play al siguiente vídeo de Legends Ultima.